Muy bien, ahora vamos a derivar la siguiente expresión. Nos dice y es igual al logaritmo cuadrado de x menos el logaritmo, y lo que está dentro del logaritmo es otro logaritmo de x. Entonces, acá ya podemos aplicar la definición simplemente de derivada más rápido. Vamos a derivar y' baja el 2 veces logaritmo de x. Lo multiplicamos por la derivada de la función logaritmo, que es 1 sobre x, menos la derivada de este logaritmo viene a ser 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, que es logaritmo de x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que viene a ser 1 sobre x. Rápidamente se ha podido observar que esta es una derivada muy sencilla. Simplemente nos queda 2 veces logaritmo natural de x partido por x menos 1 sobre x por el logaritmo natural de x. Si deseamos, lo podemos seguir reduciendo para que no exista ninguna resta. Si lo queremos seguir reduciendo, el mínimo común múltiplo sería x logaritmo natural de x. X logaritmo natural de x entre x es logaritmo natural de x. Multiplicado por el 2 logaritmo natural de x que tenemos en el numerador, nos queda 2 veces logaritmo natural cuadrado de x menos x logaritmo natural de x entre x logaritmo natural de x es 1 por el 1 que tienes arriba, 1. Entonces la derivada de la función y igual al logaritmo cuadrado de x menos el logaritmo natural del logaritmo natural de x es la expresión que ya tenemos aquí. Siguiendo con los ejercicios, otro problema. Nos dice y igual a x al cuadrado más 1 elevado al seno de x. Muy bien, para poder resolver ese tipo de ecuación tenemos que utilizar al menos un poco, recordando un poco de la teoría. La teoría que nos dice una función f de x elevada a otra función g de x. En estos tipos de ejercicios no se puede resolver de manera literal, como normalmente lo hacemos como exponente que baja el exponente y se le va a quitar 1. Esto de aquí no es válido, no es correcto. Para poder resolver ese tipo de ejercicios, se procede de la siguiente manera. Para poder bajar un exponente, en este caso que es una función dependiente, se procede a aplicar a la función logaritmo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Logaritmo de f de x elevado a g de x. En la propiedad de los logaritmos siempre hemos sabido que el exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces nos va a quedar logaritmo de y es igual a la función g de x multiplicada por el logaritmo natural de f de x. Entonces, teniendo recién esta propiedad, puedo derivarlo. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre lo que está dentro multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que viene a ser y'. En este caso, viene a ser la derivada de un producto, que sería la derivada de g de x multiplicado por el logaritmo de f de x, más la derivada de él, que viene a ser 1 sobre f de x multiplicado ¿por qué? Por la derivada de f de x, que es lo que está dentro del logaritmo, y multiplicado por g de x. De lo cual podemos despejar el valor de y, que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto tendríamos que y' es igual a el valor de y multiplicado por toda la expresión que tenemos aquí. Y lo único que nos quedaría es reemplazar el valor de y, que inicialmente era f de x elevado a g de x. Muy bien, entonces teniendo esos conceptos claros podemos desarrollar el siguiente ejercicio.
Tendríamos, solución, tendríamos que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado al seno de x. Pasaría a bajar, logaritmo natural de y es igual al seno de x multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Derivamos y tendríamos 1 sobre y multiplicado por y' es igual la derivada de un producto, derivada de la función seno, coseno. Muy bien, multiplicado por la segunda, logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Más la derivada de la segunda, derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro. Muy bien, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que viene a ser 2x. Y multiplicado por la primera función, que era seno de x. Muy bien, entonces ahí ya nos podríamos desarrollar. Este y que está dividiendo pasa a multiplicar a todo ello. Nos quedaría que y' es igual a y coseno de x multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 1 por 2x por seno de x nos quedaría 2x seno de x sobre 1 más x al cuadrado, que prácticamente viene a ser lo mismo que x al cuadrado más 1. Y lo único que nos quedaría es reemplazar el valor de y, que inicialmente ya lo teníamos. Entonces, la derivada de la función sería y x al cuadrado más 1 elevado al seno de x multiplicado por el coseno de x por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 2 veces x por el seno de x partido sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, esa sería la solución para un problema de esta forma. Y igual a x al cuadrado más 1, todo elevado al seno de x. Sigamos con otro ejercicio. Tenemos una función y igual a e elevado a la x, elevado a la x, elevado a la x. 3 veces. Muy bien, es un problema parecido a lo que acabamos de desarrollar. Lo que tenemos que hacer nada más, solución. Lo que tenemos que realizar igual, aplicar logaritmo natural de y, logaritmo natural de e a la x, a la x, a la x. El exponente de e es x a la x a la x. Va a bajar por propiedad de los logaritmos y nos va a quedar logaritmo natural de y es igual a x a la x a la x multiplicado por el logaritmo natural de e. Ahora, el logaritmo natural de e siempre vale 1 porque la base también del logaritmo es la base e. Entonces simplemente nos queda logaritmo natural de y es igual a x a la x a la x. Ajá. Entonces también tenemos una función muy interesante. Para poder derivarlo, esto de aquí, primero también tendría que saber cuánto valen estos dos. Exactamente. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a actuar de la siguiente manera. Vamos a llamarlo a esta solución que está aquí, vamos a llamarlo P. Lo traemos por acá. X a la X igual a P. Vamos a aplicar la misma propiedad. Logaritmo de X a la X es igual al logaritmo natural de P. Lo derivo, pero antes de derivar, bajo. Va a ser x por el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de p. Al derivar va a ser derivada de un producto. Derivada de x, 1 por el logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Más derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Multiplicado por x y x se elimina y simplemente te queda 1. Es igual a la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre p, multiplicado por la derivada de p. Este p que está dividiendo pasa acá a multiplicar y nos quedaría de la siguiente manera. P por 1 más el logaritmo natural de x es igual a p'. Pero recordemos que p al inicio era x a la x. Por lo tanto, la derivada de p viene a ser x a la x por 1 más el logaritmo natural de x. Ya está. Entonces, muy bien. Si quisiéramos bajar este exponente que está aquí, lo podemos hacer.
podemos aplicar otra vez el logaritmo natural y nos quedaría logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x elevado a la x y elevado a la x. Y este exponente que está aquí pasaría a bajar. Nos quedaría logaritmo natural de logaritmo natural de y es igual a x a la x por el logaritmo natural de x. Y aplicamos la derivada. La derivada del logaritmo natural sería 1 sobre lo que está dentro, que es el logaritmo natural de y, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es logaritmo natural de y, que sería 1 sobre y, multiplicado ¿por quién? Por la derivada de y. Nos quedaría igual aquí. Derivada de un producto sería la derivada de la primera, pero la derivada de x a la x lo acabo de hallar. Es x a la x multiplicado por 1 más el logaritmo natural de x. Entonces, la derivada de x a la x ya la tengo. Derivada de la primera por la segunda. Más. Sería derivada de la segunda, que es 1 sobre x, multiplicado por la primera, x a la x. Allá. Entonces ya estamos por terminar. Sería 1 sobre el logaritmo de y. Lo tenemos por aquí, miren. X a la x a la x. Lo puedo reemplazar. X a la x a la x. Multiplicado por 1 sobre y. Pero yo también al inicio sé cuánto vale y. Vale e a la x a la x a la x. Multiplicado por y'. Es igual a toda la expresión que tenemos aquí. Simplemente, para si no lo queremos poner así, podemos pasar adentro a multiplicar de manera distributiva. Nos quedaría x a la x. 1 por logaritmo de x, logaritmo natural de x. Logaritmo por logaritmo, logaritmo natural al cuadrado de x. Más, acá, división de bases iguales, él tiene exponente 1. Los exponentes se restan. X a la x menos 1. Ya se acabó prácticamente. Lo único que nos quedaría es pasar estos miembros que están dividiendo a multiplicar y ya habremos despejado la derivada. Por lo tanto, la derivada de la función e a la x a la x a la x nos quedaría como que el producto de estos dos. Sería x a la x por x a la x a la x por e a la x a la x a la x multiplicado por toda esta expresión. Disculpen, me he equivocado por aquí. Estos dos que están dividiendo pasan a multiplicar a todo. Sería x a la x a la x por e a la x a la x a la x multiplicado por esta expresión. X a la x por el logaritmo de x más el logaritmo natural al cuadrado de x más x a la x menos 1. Muy bien. Entonces esa es la derivada de cómo se hace el proceso para una función de esa forma. Y siguiendo con un problema más. Podríamos tenerlo de la siguiente manera, otro problemita más. Nos dice y es igual al seno de x elevado al coseno de x. ¿Ok? Lo podemos resolver de una manera simple. Solución. Aplicamos la misma propiedad, logaritmo natural. Ya sabemos que por propiedad él al final va a tener que bajar coseno de x multiplicado por el logaritmo natural del seno de x. Aplicamos la derivada, sería 1 sobre y multiplicado por la derivada de y. La derivada de la función coseno menos seno, ya está, multiplicado por la segunda, logaritmo natural del seno de x, más la derivada del logaritmo de la función seno, sería 1 sobre seno de x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. La derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces toda esta expresión es la derivada de la segunda. Tengo que multiplicarlo por la primera. Ya está. Y este y que está dividiendo pasa acá a multiplicar.
Por lo tanto nos quedaría y' es igual a y que multiplica todo ello. ¿Pero quién era y? Este señor que está aquí. Era seno de x elevado al coseno de x. Multiplicado por toda la expresión que está aquí. Que nos quedaría menos seno de x por el logaritmo natural del seno de x. Y aquí también podríamos trabajarlo. Le podemos poner coseno sobre seno por tangente de x por el coseno de x. Entonces, con eso finalizamos algunos ejercicios de derivadas que les acabo de mostrar para su conocimiento, para que puedan comenzar a los ejercicios que sus docentes les comiencen a dejar como trabajo. Muy bien, espero que les haya servido. Nos veremos en un próximo video. Gracias.